Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy se ve súper oscuro porque estoy contra luz, ya, pero medio tenebroso el video. Espero que estén bien. ¿Cómo va la barcaza? ¿Cómo va el arca? ¿Siguen remando? Sigamos remando. Déjenme sacar cositas aquí que se están prendiendo. Em, Luna llena solo para valientes, se llama este pequeño video para ayudarnos entre todos, porque voy a explicar lo que hace la luna en nosotros, ¿ya? Yo sé que muchos saben y otros no, pero todos estamos conectados al cielo, a la tierra, a todo lo que nos envuelve, a todo lo que nos sostiene, y la luna mueve el océano, mueve las aguas. Si mueve el océano, por supuesto que va a mover los océanos interiores también de todas las criaturas y de nosotros en particular, que somos mucha agua, ¿ya? Somos más agua que densidad. Entonces, porque somos muy eléctricos, por eso, ¿ya? Y si somos muy eléctricos, tenemos un campo electromagnético un poco más fuerte y más grande y más susceptible a todo lo que sucede alrededor que otras criaturas. El magnetismo que nosotros tenemos, la atracción, ¿no? El movimiento que genera en nosotros la luna, quiere decir que, o sea, nos eh, identifica, ¿no? Como humanos sensibles. El humano es sensible. La criatura más frágil de todas las especies, más vulnerable cuando nace, que necesita mucho más cuidado y protección y necesita muchísimo contención emocional, somos nosotros. Somos más susceptibles, por lo tanto, a los traumas. Y eso es lo que nos recuerda la luna. La luna hace que cuando está llena, bueno, en todo su movimiento, ¿no? Pero cuando está llena empieza a levantar las aguas profundas, que no es otra cosa que el archivo este secreto que tenemos guardado para, ay, estoy medio distraída porque se prenden tantas cosas, para poder entendernos, saber quiénes somos. Lo que a ti te duele, a donde te pegó la vida, que puede ser un dolor distinto a los otros, es lo que te define como naturaleza álmica. Acá, el planeta entero, somos criaturas humanas traumatizadas. No hay nadie que no tenga traumas porque todos hemos sido dañados en la niñez, independiente de cómo fue el escenario, de cómo fueron los personajes que rodearon esa niñez o de quienes ustedes estuvieron a cargo, ¿no? O sea, al revés, de quienes se hicieron cargo de ustedes. Todos estamos dañados, todos tenemos heridas, todos tenemos, por lo tanto, trauma. La luna lo que hace es provocar una circulación psíquica. La circulación psíquica es esta película interior que empieza a circular, ¿ya? Y se empieza a conectar con diferentes partes del cerebro y del sistema biológico, mecánico, energético, eléctrico que tenemos, y se levantan las emociones, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es popular hacer esto? Porque es abstracto. A todos se nos levantan las emociones en luna llena. Las marejadas o sea, el océano se vuelve marejada en las orillas, ¿no? Y empieza, se lleva, ahora se está llevando un hotel ahí en Concón, bueno, hay una serie de trastornos, una serie de trastornos en el océano que hablan lo que estamos viviendo nosotros. Si el océano está un poco más fuerte en estos últimos años, nosotros también emocionalmente. Y es solo para valientes porque puedo no querer mirar esa emoción subterránea que viene, que es abstracta, que significa que no está en el contexto, que a lo mejor me estaba martillando yo una cosita y me martillé un dedo y de ese dolor, ¡pa!, explota una emoción sin contexto y el juicio que hacemos de nosotros mismos en una emoción que no tiene contexto presente es que estamos locos, enloquecimos, porque está fuera del presente. Pero resulta que la circulación psíquica puede sacar cosas incluso de vidas para atrás, que la luna puede extraer, ¿no? Es como si chupara con una pajita incesantemente todos los registros emocionales que tenemos estancados en la zona de la amígdala de nuestro cerebro. Entonces queda rebotando ahí, pero la luna
activa la pineal. La luna es la pineal externa de la Tierra. Trabaja en conjunto con el magnetismo terrestre que tiene adentro del centro de la Tierra otra pineal con otras características y con la frecuencia más alta que puede tener la Tierra, además, y con la frecuencia más alta que es similar al Sol, así de alta es, ¿ya? Pero la luna, que es la pineal externa, trabajando en conjunto con el centro del corazón de la Tierra, se ayudan para extraer, para mover, tiene que movilizarse. ¿Por qué? Porque si no, después no es posible la luna nueva. Si yo no desocupo el archivo, no hay posibilidad de que tenga espacio para lo nuevo. Entonces es una preparación para lo nuevo también, porque un ciclo con el otro se van a suceder siempre, van de la mano y se necesitan. El tema es que tenemos que atravesar condicionamiento cultural de permitirnos sacar esas emociones altísimas que a veces incluso nos da pudor, nos da miedo, por eso es para valientes. Y también tenemos que dejar que el cuerpo físico colabore. Entonces, si no conozco cómo se manifiesta mi cuerpo en los ciclos, lo más probable es que a lo mejor me miro al espejo y digo, uy, que estoy hinchada, me hinché nomás. Y no, es una circulación psíquica. Y aquí hay una información. Miren cómo tengo los ojos yo como huevo acá, como sapo. Entonces, y digo, hoy necesito bebidas diuréticas. Y voy con todo lo natural, porque nos confundimos. Ay, voy a tomar cúrcuma para desinflamarme, voy a tomar diuréticos, entonces hago pipí y me perdí la emoción. Está bien atender el cuerpo, pero no puedo quedarme mirando la carcasita del vehículo. ¿Qué le pasa al chofer adentro? ¿Cómo está? ¿Cómo está el conductor, el que va remando? ¿Cómo va? Tienen que preguntárselo de vez en cuando. Porque no puedo sacar esta cuestión de aquí y nunca puedo ver los chats. Voy a necesitar asesoría de Caro. Lo siento mucho, chiquillos, pero no veo los chats porque se me sale una cosa acá, ¿ya? Bueno, que me tapa todo. Dice más información y no me atrevo a apretar porque capaz que se corte. Bueno, tengo poco tiempo porque entró Marcitis con todas las faenas espantosas que tenemos y quiero hablar de eso, ¿ya? Entonces, eh, los escenarios, cuando hay luna llena, los escenarios que el guía y todos los que nos asisten empiezan a preparar, tienen que ver con lo que vas a mover. Así que observen cómo se presenta la vida, ¿ya? Y es tan importante que exista la incertidumbre para que el guía tenga libertad de crear un escenario que no estaba programado, lo inesperado, ¿ya? El uranazo, ¿no? La sorpresa, para que yo pueda leer afuera y leer adentro a aquel registro que por fin está saliendo. Entonces, deja de rebotar en la amígdala, logra pasar a la zona frontal y posterior, ¿ya? Entonces toma la intuición y el instinto, va a esas dos áreas. Y una vez que la pineal logra coser un lóbulo con el otro, hacer el cablerío perfecto, ¡pum!, empieza a bajar por el cuerpo a través de los centros energéticos la información. Ahí va a actuar el centro energético que sea protagónico de aquella historia traumática. Entonces, si en aquella historia traumática se me cerró la garganta porque me dijeron cállate, o la autoestima, me dolió la guata, o el corazón, qué sé yo, o los hombros, toda esta zona de aquí de la carga, o de las caderas, que tiene que ver con el soporte de mi cuerpo hacia la tierra, cómo me siento yo, cómo me paro en la tierra, y de las caderas para abajo. Entonces, según el archivo que se desbloqueó gracias a la bendita luna llena, mi cuerpo va a somatizar, mi cuerpo va a hablar. En luna llena nos detenemos, hacemos una introspección. Eso se establecía claramente en las rutinas de los pueblos ancestrales cuando teníamos aún la conciencia de que somos un solo cuerpo con todo lo que nos rodea. Entonces, vamos a detenernos, a respirar profundo. Esa es la invitación, ¿no? Los invito a detenerse, para no ser tan dictadora. Los invito a detenerse, a observar, a ver qué escenario me tocó la luna llena, que pueden ser 7 días.
las lunas llenas de aquí para adelante, desde la otra que nos movilizó un montón, desde la de febrero, van a estar más activas en su capacidad de movilización de circulación psíquica de aquí para adelante. Entonces, quiere decir que antes de que sea llena empieza a trabajar 2 días antes, en el plenilunio, como ahora, si luna llena full moon, ahora, después, siguiente día, 1, 2, 3, 4, más o menos 4 días después de la luna llena va a seguir trabajando. Así que si no tuvieron tiempo, porque estamos aquí, por lo menos en la zona sur del planeta, con Marsitis aguditis, que es como echar a andar en la Matrix espantosa que tenemos, porque de eso también quería hablar, no sé si alcancé, que me tengo que ir un rato más. Pero la invitación es a observar en ese movimiento, en esa vorágine, que es nuestra forma de vivir, poder ir al silencio y mirar a la luna. Salgan a la luna, miren la luna, carguen el agua con la luna y durante 7 días se la van tomando poquitito, una botella de agua, la dejan en el refrigerador y se van tomando de a poquito el agüita de luna para que siga la circulación psíquica. ¿Qué va a pasar ahí? Van a salir emociones altísimas. Que uno va a decir, pero ¿cómo? Si yo tengo 50 años, ¿por qué estoy llorando por esto? ¿Por qué? Porque tengo este miedo de niña chica. Bueno, porque todos los traumas son de los 0 a los 7. Así que ahí van a andar navegando. El tema es que culturalmente uno tiene que simular lo que porta y no expresarle a nadie. Expresen, por favor, a sus íntimos, ¿ya? Tienen que tener alguna persona íntima que les preste la oreja, porque al hablarlo ayudan a que circule, ¿ya? A que salga de las zonas del cuerpo de la fascia, ¿no? De nuestro mapa, a donde se estancan, donde se enquilosó. Y eso significa que si lo dejo ahí, no tengo avance álmico. Así de fuerte es. El que no quiere asumir sus traumas y no los quiere mover, no va a tener la posibilidad de vivir desde el alma. O sea, que no va a tener la posibilidad de vivir desde el corazón. Todas las alegrías más grandes de mi vida han sido provocadas porque he liberado trauma y he podido ver la inmensidad humana que hay ahí. ¿Ya? Somos vastos, así que tenemos varios traumas y tenemos varios regalos detrás del trauma. Es que se hace un camino de vida que tiene absoluta relación con el alma, porque acuérdense que el alma entra a un cuerpo, entra a una constelación familiar escogiendo nudos kármicos, o como le quieran llamar, nudos genéticos, para poder proponer una propia y auténtica y personal salida. Entonces, ¿qué se activa cuando entramos al trauma? La individuación, la creatividad, la espontaneidad del alma. Y ahí ¡oh!, el alma se infla de energía. Y cuando vamos sacando, no es que se te vaya a borrar el dolor, la memoria es para siempre. Eso quiero dejarlo súper claro. La memoria es para siempre. El dolor es para siempre. El sufrimiento no. El sufrimiento es una contracción del dolor. El dolor contraído genera estancamiento. Son elásticos tendones del alma hacia el pasado que no la dejan avanzar. Entonces imagínense, se corta uno y ¡fum! Salimos disparados a la nueva vida, a la vida que nos está esperando, ¿ya? ¿Y dónde? En la siguiente luna nueva. Así de rápidos pueden ser los ciclos, así de fuerte pueden ser también. Entonces, atrevámonos a mirar a la luna de frente, atrevámonos a dejar que se active esa piñalota que tenemos en conjunto con la piñalota de la luna y se genere la circulación. Además que la circulación psíquica es la que gobierna todas las otras circulaciones. Así que si tienen un problema de salud, lo más probable es que están con una circulación psíquica estancada. Por ejemplo, circulación sanguínea, digestiva, sistema nervioso, linfática, ¿qué más?
la respiración, etcétera, todo circula, todo va así. Todo va así con la luna y la tierra, la luna y la tierra y el mar y las aguas y el viento y todo lo que nos compone. Entonces, ¿qué nos regala la madre naturaleza para poder ser álmicos? Los ciclos lunares, solares, las estaciones del año, los movimientos, porque somos una máquina que se mueve, está hecha para el movimiento. Y la que comanda todos los movimientos en la vida es la psiquis, que es lo mismo que el alma. ¿Ya? Así que si somos valientes y queremos vivir desde ahí, aprovechen todas las lunas llenas que van a estar altísimas de aquí hasta como 300 años más, que nos corresponde hacer esta limpia. Ya, eso, me tengo que ir. ¿Qué otra cosa se puede hacer con la luna? Aparte de mirarla, vibrar el agua. Y bueno, y si se desvelan, porque la luna como prende la pineal, acorta las noches, ¿no? Uno no duerme tanto. Yo, por ejemplo, duermo muy poco para luna llena. Despiértense, levántense, salgan a la luna. Pueden bailar también. ¿Ya? Eso. Ahí hay una pregunta que estoy viendo. Sí, salió, me viene el lloro y tengo razón en mi mente, lloro no más o me pongo a buscar por qué eres. Ya, sí, que buena la pregunta. Primero es liberar la emoción, que lo liberan, ¿ya? O sea, tengo un odio parido, bueno, me pego una pataleta sola para que no le lleguen los combos a nadie. Tengo pena, lloro. Puedo llorar, ahí puedo llorar, abrazar a alguien y también puedo liberar la rabia con alguien, pero no directamente, ¿se entiende? Es como que llamo a la comadre y le digo, mira, tengo una rabia por esto y por esto y por esto. Entonces sale la emoción y la expresan. Cuando la expresen a una persona íntima o al guía, si es que no tienen, o le escriben, ya la están mirando, ya van a saber por qué, ya está. Que esa es la parte más difícil, ya está. Después se van a volver un poco más Sherlock Holmes y más exquisitos y más detallistas y van a ir leyendo plano por plano por plano en el mundo que los rodea, ¿no? Ah, porque me tocó un megataco, entonces, oh, me pasó esto y lo otro, y ahí el escenario está. O porque fui no sé qué y esta persona me habló y me provocó esto. Siempre estamos siendo provocados por los escenarios, siempre. De eso se trata esta vida, ¿ya? A veces pasamos más piola, pero les aseguro que con luna llena nadie pasa piola. Todo se vuelve álgido, todo se levanta a favor del alma, ¿ya? Bueno, eso. Así que aprovechemos luna llena y seamos valientes. Pongamos esa energía en estos tiempos. Y después sembramos y después entonces cosechamos y así nos vamos, ¿ya? Un besito para todos y feliz, ¿qué día es hoy? Martes, ¿ya? Y no puse mi Ana Bicoja ahí, así que no sé qué es. Ah, martes. Hoy día es el rayo rosa. Envuélvanse de rosado. Que desde que uno identifica un miedo por un trauma, hay un periodo. Sí, sí, se va de a poco, ¿ya? Pero hoy día les tengo que decir, mis queridos y mis queridas, que no va de tan de a poco. Los procesos están mucho más rápidos. Entonces, me lo puedo perder también más rápido. Puedo pasar por arriba a la siguiente luna o quizás al siguiente año y no miro nunca la luna, ¿ya? Y no entro nunca en un trauma. Entonces, como está rápido, tienen que estar un poquito más alerta. Ya, besitos. Buen martes. Estamos aquí remando todos juntos. Un abrazo.